Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos de invitado a un vecino que no es vecino, que no vive aquí, nació aquí en Belmes de la Moraleda, pero vive en Madrid. Fue una de las primeras personas que yo hablé cuando vine aquí a vivir y él nos va a hablar del libro que sacó ahora, que se llama Los niños de las caras. Es una historia autorreferencial, es la historia de unos niños de 6 años, cómo tomaron el tema de cuando aparecieron las caras aquí en la casa de la señora María, las caras de Belmes, tan conocidas. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Laura Ferreira, están las dos Lauras, ¿cómo están? Bueno, y ahí lo veo a Juan Cano que ya está por acá, pero bueno, esperamos un poquito Juan, que voy a decir un poquito quién sos vos, para la gente de Argentina y de otras partes del mundo que te conozcan. Porque yo estoy haciendo conocer Belmes, mucha gente no sabía que existía Belmes de la Moraleda y que es tan bonito. Bueno, Juan Cano Pereira es nuestro invitado de hoy, nació el 5 de noviembre de 1965, es contemporáneo mío, nació en Belmes de la Moraleda, es escritor, editor multimedia, diseñador gráfico y locutor. Actualmente vive en Madrid. Escribe con regularidad una columna de opinión en el periódico Ideal de Sierra Mágina sobre temas relacionados con ese lugar enigmático, con este lugar enigmático y maravilloso donde ha nacido, que también encontrará en su blog El Almesino, que ahora después vamos a hablar del blog de él, que me encantó la nota que hizo en agosto de 2020. Te están recibiendo las campanas de Belme, Juan. Ha publicado los relatos Una simple moza, que se dice por aquí en la antología Relatos en Femenino en 2020, Un mundo perdido en el libro Esencia de Olivo en 2019 y Los niños de las caras, aparecido en Sierra Mágina Territorio Literario en 2017. En este año 2020, año de la pandemia, ha salido su primera novela que se titula también Los niños de las caras, que ya está en todas las librerías y lo pueden conseguir. Es muy bonito. La tapa del libro es la foto que puse en el flyer. Así que bueno, vamos a hacer entrar a Juan, que está por ahí esperando. Maravilloso libro. Solo tenés que aceptar. Ahí está. Perfecto. Buenas. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por Hola, Madrid. buenas tardes, Gabriela. Muy bien, ¿y tú qué tal? Por ahí por mi Bien. pueblo. Viste que te recibían las campanas, ¿no? Sí, 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 ¿Escuchaste las he las escuchado, las he campanas? escuchado. Sí, sí, perfectamente. A todos los invitados les gustan las campanas de Belmes cuando empezamos. Me dicen, qué lindo lo de las campanas, la verdad que es precioso. Vivir acá, Juan, es un sueño. Vos que has nacido aquí, es un paraíso y yo me estoy encargando de que la gente lo conozca, porque muy poca gente conoce Belmes de la Moraleda. Es una pena. Yo digo que hay que hacer Pues, más pues para te que... lo tenemos que agradecer. Sí, te lo tenemos que agradecer. La gente de Verme de la Moraleda te tenemos que agradecer que hagas eso, que hagas conocer a nuestro pequeño, Sí, pequeñísimo pero es pueblo que por el mundo. es un paraíso. Ujú. La verdad que yo estoy encantada de vivir aquí. Estoy re contenta, re contenta. Ujú. Bueno, ¿cómo Muy bien. estamos con este nuevo hijito que has sacado? Bueno, salió un poquito accidentado porque no pude hacer la presentación que Una esperaba pena, en sí, Belmes, pero bueno, ya será cuando se pueda. sí. El caso es, además, como decimos en España, ¿no? Y como se dice, que ningún gitano quiere buenos comienzos para su hijo, pues ya está. Yo creo que eso está bien y después, además, la verdad que las veces que estoy hablando luego ya con gente que está leyendo el libro, la verdad que está gustando bastante y eso me reconforta mucho, ya empieza por lo menos me alivia de toda Sí, esta carga emocional que he tenido en estos últimos claro, meses. claro. Pasaste allá, pasaste en Madrid, vos no estuviste por acá, ¿no? No has estado por No, aquí, no, 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 te has no, 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 quedado en no, no he Madrid. estado. Sí, Ujú. que fue toda la pandemia, estuvimos libres
Yo decía, es el único pueblo que no tiene, bueno, después de, con los forasteros, como dicen acá, hubo un poco de movimiento, pero no tanto. La gente se cuida tanto acá y es Bueno, tan responsable que estamos bien. No he podido no nos leer tu queda otra. libro, sí, no he podido leer tu libro porque cada vez que lo voy a comprar hay tanta gente esperando que no he podido. Así que cuando termine el tema del comienzo de las clases, voy a ir y le voy a decir a Silvia, dame este libro ya, porque lo quiero leer. A mí me encanta la historia de aquí, a todos le pregunto, vos lo conoces a don Diego, el más viejito del pueblo, que siempre me siento con él a charlar y que me cuente cosas de aquí, me encanta saber la historia. Y me encanta esta historia de ese niño de 6 años que vivió todo esa llegada de cámaras y demás a ver qué pasaba en la casa de la señora María, ¿no? Sí, bueno, ese niño, la verdad es que la historia es bastante autobiográfica porque ese niño de casi 6 años, todavía no ha cumplido los 6 años cuando empiezo a narrar la historia y como así ocurrió, soy yo. Yo vivía enfrente de esa casa en la panadería, que Sí, entonces era de mi familia. Ahí me he criado y ahí y cuento la historia desde el principio hasta ahora, ¿no? Pero vamos a ver la historia, por lo menos lo que es mi parecer, eh, pero no solo del fenómeno de las caras, sino de lo que es, de lo que esto le ha supuesto a Belmes de la Moraleda, de la historia anterior de Belmes de la Moraleda, las implicaciones que las caras le ocasionaron y nos claro, han ocasionado a todos, porque yo, por ejemplo, que siempre he tenido la inquietud por escribir, y siempre lo he hecho, siempre decía, tengo que escribir sobre Belmes, yo decía, tengo que escribir sobre Belmes, pero decía, escribir sobre Belmes, siempre te encontrabas ahí que tenías las caras, y no quería, yo no quería escribir sobre las caras. Muchas veces me rechacé yo mismo a escribir sobre mi pueblo precisamente porque no quería escribir sobre las caras. claro, Quizá hayan tenido que pasar casi 50 años para que yo asimile bien eso, y es lo que además esa asimilación y toda esa maduración es lo que se expresa en el libro, para que pueda escribir sobre las caras, para que me sienta cómodo con las caras. claro. Te tienes que dar cuenta que, sobre todo para los que salíamos fuera ya cuando éramos adolescentes y teníamos que irnos a estudiar fuera de Belmes, pues en aquel momento, precisamente, las caras no era la cosa más simpática que había en No, el mundo. O sea, era simpática en el caso, es que hacían chistes sobre eso, ¿no? O sea, si sí. tú decías que eras de Belmes de la Moraleda, te decían, del pueblo de los caras, ¿no? El pueblo de los caraduras, ¿no? Ah, Y mira, entonces, pues, lo normal es que incluso dijéramos que éramos de un pueblo de Jaén, intentar muchas claro. veces no decir que éramos de Belmes de la Moraleda y si lo decíamos con la boca pequeña, a ver Ujú, si no se enteraba nadie, ¿no? sí. Todo ese proceso no solo lo he tenido yo lo cuento por mí, pero sé No, que, todos. que quienes son, como yo, niños de las caras, porque no solo son niños de las caras quienes están en esa fotografía, Sí. niños de las caras somos todos los que nacimos más o menos entre los años 60 y 70 en Belmes de la Moraleda y vivimos eso, ¿no? Sí. Y que son, por ejemplo, la gente que ahora lleva la vida de Belmes de la Moraleda, ¿no? Bueno, Ujú, desde el alcalde, concejales y demás, sí. aunque esos son más jóvenes, pero otros que hubieron antes y Sí. propiciaron que estuviera, por ejemplo, el centro de interpretación. Sí, precioso, la verdad que precioso y que me encantaría hacer tantas actividades con toda la gente que yo conozco en España, Ujú. pero bueno, no sé ni cómo, por dónde empezar, Juan, porque me encantaría hacer muchísimos tipo congresitos de fines de semana de desarrollo personal y de bienestar, ¿no? Pero bueno, no sé por Sí, dónde sí. empezar. Ya saldrá, todavía hace Bueno, poco que estoy aquí, ya saldrá. Bueno, poco a poco, Gabriela. contanos, Muy mucho con- ánimo, ¿eh? sí, contanos un poco, acá hay mucha gente, mira, te digo, de Argentina, de México, Sí. de Uruguay, de Estados Unidos, de España. Contales un poquito, porque no todos saben la historia. Yo le hice una entrevista a Pedro Amorós, pero contá un poquito desde la mirada, como contás en el libro, esto que sucedió. Bueno, vamos a ver, ¿qué sucedió? Pues
nosotros en realidad, yo en concreto, a esa edad, al fin, lo viví de una manera muy natural, ¿no? Allí habían salido unas caras, yo veía unas cosas extrañas cuando iba allí a verlo, habían salido en el suelo, Sí. pero era algo que no me asustaba. Como un niño que era de 6 años me tenían que asustar otras cosas, no unas caras que salían ahí Ujú. en el suelo. Y la verdad que esa es más o menos la reacción de todo el pueblo. Lo mismo había alguien que se asustaba más, pero sobre todo, quiero decir, en la gente que éramos entonces unos niños, no nos asustaban las caras. Claro, Quizás nos asustaba todo lo que traía las caras, o de una manera o de otra, ¿no? Toda aquella, de momento un pueblo que tenía 1.700, 1.800 habitantes, que se ve con 5.000 y con 10.000 habitantes, o sea, perdón, y 10.000 personas allí sí, pululando un fin de semana. claro, Aquello, aquello impactaba, ¿no? sí, Y sí. luego que no habíamos salido nunca del pueblecito. Imagínate cómo sería verme de la Moraleda en el año 73 que todo esto ocurrió, Claro, perdón, en el año 71, 71 que esto 71. ocurrió, pues bueno, apenas había coche, Ujú. eh, todo el mundo tenía su burra o su mulo, su caballo, Claro, menos caballos, había menos caballos, más burros y sí, más mulas. Y, y era gente sencilla, éramos gente que vivía del campo o que vivía que tenía un ganado y vivía del ganado y poco más, y poco más. claro. Y ver, y ver que te vienen gente desde Madrid, incluso gente ya que venía de Alemania, como venía el profesor Bender, Sí, y los veías con esas ropas que nosotros, y esos perfumes, era todo, era olerlo, claro. era verlo, era palparlo, intentar tocarlo, era un Ujú. poco todo, ¿no? Pues entonces eso te impacta mucho, y incluso algunas cosas te dan más miedo que unas caras que han salido allí que no sabes por qué. Claro, sí, sí. Y qué movimiento, ¿no? Porque decían que Sí, venían ómnibus todos los fines de semana para ujú, ver las caras y demás, ¿no? Y pobre la señora sí, María también, porque todo lo sí, que ha la verdad pasado a esta que mujer, ¿no? sí, la verdad que eso, sobre todo para ellos, para la familia, supuso un mazazo, imagínate que eso les pasó, un mazazo que le ocurrió, primero el susto de lo Claro, que ha pasado, luego de todo lo que de todo lo que conllevó, todo lo que vino. sí, 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 sí. Algo que pasó un día 23 de agosto de 1971, una tarde del 23 de agosto de 1971, y que aún no ha terminado. No, Y que cuando María se murió, cuando ella murió, todavía seguía la cosa. sí, Y como ella me dijo la última vez que pude hablar con ella antes de morir, quizás, no sé si un año antes o así, antes de su muerte, que me pasé por allí por la casa y estuve charlando con ella, pues decía, yo me voy a ir, pero esto va a seguir aquí y verás qué claro, lío. claro, Bueno, quizás no ha sido tanto lío como ella creía, o quizás sí, tampoco sabemos qué nos depara. claro. Pero bueno, qué movilización, ¿no? Porque aún Ujú. hoy, yo lo veo a Diego y el otro hermano, no me acuerdo cómo se llama, con el que más hablo es Miguel, Miguel, con Miguel. que están ahí y ellos, yo cuando me casé, todas mis amigas me dicen, nosotros vamos a ver las caras. Bueno, y fuimos y ellos tan amorosos que cuentan absolutamente todo, que te muestran, que te explican, qué paciencia, yo digo, a ellos les encanta, pero digo también que los está llamando para que abran la casa, ¿no? Eh, ellos lo tienen como algo tan preciado y yo digo, Claro, qué pena que forma. no se toma de otra manera, ¿no? Que se explote más. Hay tantas cosas bonitas aquí en el pueblo, además de las caras, que, que habría que hacer algo más. Yo estoy Bueno, con sí, mi pequeño granito de arena, yo digo, a todos los que están por acá, digo, vengan a ver, porque los sí. paisajes que hay en Belmes. Hay tantas cosas. Lo principal es las caras, pero hay tantas cosas bonitas. La gente, Bueno, pues eso es lo que pasa, eso es lo que en realidad, pues mira, pues es lo que nos ha pasado toda la vida, ¿no? Que nosotros queríamos ser algo más que las caras. Lo que pasa que lo que no podíamos hacer era apartar a las caras. no, Y ese obviamente. proceso, y ese proceso nos llevó a todo el pueblo, a todo mucho tiempo.
hasta que se hizo el centro de interpretación, que yo sé que hay gente que dice, bueno, gastar el dinero de la Comunidad Europea en hacer eso, pero ¿a quién se le ocurre esto? En una superchería. Bueno, vale, es que como está tratado el centro de interpretación de las caras, no lo tratan desde el punto de vista como si aquello fuera un milagro, como si aquello fuera algo. No, Se es trata científico. desde el punto de vista periodístico o científico, como quiera, se expone todas las teorías que hay, todo lo que pasó, todas las teorías, todo lo que se ha escrito al respecto. Espero que ahora mis paisanos metan también mi libro, hablando de todo lo que se ha escrito Sí, al respecto que lo obviamente. metan también allí. Lo tendrán Sí, que meter. sí, claro que sí. Si no lo ponemos. Y, y a raíz de y decir, esto es lo que hay, como decimos muchas veces en Belme, yo lo digo también en el libro, mira, esto es lo que hay. Y ustedes ya deciden sobre lo que nosotros solo les ponemos lo que tenemos. Estas son las Claro, caras, esto es lo que tenemos aquí, y ustedes pueden creer o no creer. es Lo que como sí, todo. lo que sí siempre tuvo el pueblo claro desde el principio es que la familia Pereira Gómez no estaba engañando a nadie, ni se había allí montado un circo para ganar dinero, porque de hecho no han ganado dinero con esto, No, está del dinero que se clarísimo. podía ganar. Está clarísimo. Yo le decía a mi marido, qué raro, porque la gente que viene dice, no hay recuerdos, ¿no? Viste que en todos los lugares hay recuerdos del lugar. Digo, qué Ujú. raro que no hayan hecho tipo un marketing para por lo menos mantener Nada. esa casa, algo, ¿no? Que Fija, no se ha ellos hecho, pudieran vivir nunca se ha mejor. hecho, sí, sí. Nunca se ha hecho ningún merchandising de esto. Sin embargo, fíjate, y además que ellos fueron los que registraron el nombre. Sí, Hay una marca de ropa que creo que es de surferos y nada de esto que se llama Belmes Files y que sí cogieron, además cogieron de logotipo precisamente la cara de la pava, que es la cara que hay en la pared. sí, sí. Y contra eso no se pudo hacer nada porque ellos lo registraron y nadie había registrado nada ni nadie había hecho. Y ellos, perdón, y esta gente son los que tienen los derechos sobre esa imagen. Qué Creo lástima. que tuvieron que retirar, creo que tenían incluso una camiseta o un logo en el que aparecía la silueta de Diego, ahora que he hablado de Diego, así Ujú. estaba con su boina puesto y estaba. Sí, Y esa creo que sí la tuvieron que retirar, no se la he vuelto a ver. Creo que en esa sí tuvieron problemas porque estaban utilizando una imagen de una persona sin su permiso. claro. Claro, la cara no es una persona. O bueno, puede que sea algo, o puede que sea una persona que ahora no existe o que ahora Claro. no puede manifestarse, pero lo mismo se les manifiesta a esto de los BMFI alguna vez. ¿Quién sabe? Sí, ¿Quién sabe? sí. Y sí, porque no se puede utilizar algo que no es tuyo. Eso está clarísimo. Por Yo, lo menos yo, hubieran eh, pedido ah, permiso, ¿no? yo tuve una discusión con ellos, pero claro, ellos llevan razón, dice, tú puedes ponerte como quieras, es tu pueblo y es verdad que, pero nosotros esto es legal lo que hemos hecho y ya está, y os tenéis que aguantar. Además te lo decían así, os tenéis que aguantar por mucho que os duela a la gente de Belmez y todo lo que tú quieras. Esto es así. Qué pena. Y sí, pero pasa eso, hay gente. De todas maneras, hay una cosa que la gente de Belmez nos tenemos que dar cuenta, y también algo de eso hablo en el libro. Y es que las caras de Belmez no es una cosa propia nuestra, incluso no es una cosa propia de la familia, tampoco va a ser entonces propia ni siquiera de Belmez de la Moraleda, como pueblo, como ente. Las caras de Belmez pertenecen a la cultura popular, de la cultura pop, ya. Es una cosa, es como un cuadro de Andy Warhol, ¿entiendes? Es Claro, una cosa que está en la cultura popular y entonces no te tienen que molestar los chistes, no te tienen que molestar que todo el mundo haga gracias con ellas, ¿no? O incluso que esta gente, pues, lo coja, pues igual que se podían haber llevado, en vez de verme Fais, haberse llamado, qué sé yo, pues chorizos y ramáginas, yo qué sé, lo que claro. hubiese. Sí, ¿No? Es una marca y ellos la han registrado, nadie la tenía y ya está. ¿Pero claro. por qué? Pues porque esta es algo popular y ya está. Y cuando en Belmez entendamos que, que las caras es algo popular y algo que ya no pertenece ni a Belmez ni a la familia, Ujú. y yo lo digo sobre todo porque por algunos familiares, si me ven aquí en este espacio tuyo, que lo Ujú. entiendan así, y si lo tengo que hablar con ellos, también se lo digo, pero hasta que no entiendan que las caras ya no le pertenecen, es una cosa que ya es mundial y que tú no puedes tomar ninguna medida sobre ello, hasta que no entendamos eso, lo vamos a llevar crudo. Es verdad. Y eso es lo que he querido tratar con mi libro. Mi libro no va
aunque allí tienes información de todo lo que se ha escrito sobre las caras de Belmez, todas las teorías que hay en el plan parapsicológico y todo lo que tuvieras. Están puestas, porque en cada uno de nosotros de Belmez de la Moraleda nos hemos hecho unos pequeños parapsicólogos todos, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, obviamente. por lo menos hemos intentado leer todo lo que salía. Pero no va sobre eso, va sobre lo que lo que las caras han supuesto para nosotros. Lo cuenta La un mirada niño de un niño, claro, la sí, mirada de un niño lo y lo cuenta que un le niño de 6 años, transmite. pero ese niño lo va contando a lo largo del tiempo, lo que va pasando cuando vuelve ya hecho un adolescente, con ese reniego que tenía, cuando ya no reniega, sino todo lo contrario. Todo eso lo voy contando, pero esa evolución que yo cuento de mí, sé que la ha sufrido, que la ha tenido mucha gente en Belmez de la Moraleda. Sí, Lo sé, sí, estoy seguro, por lo menos con gente que yo he hablado, sí la ha tenido igual que yo. Bueno, cada uno tiene la suya y cada uno tiene su historia y cada uno escribiría sus niños de las caras diferentes, porque niños de las caras no exacto, son solo, como siempre digo, los de los retratos, sino todos nosotros. claro, La gente de Belmez de esta exactamente. generación. De Es esta así. generación. Vos sabés que hace como un mes entrevisté al escritor Francesc Miralles, al catalán, Ujú. y hablando con él, me dice, ¿dónde vivís? Le digo, en Belmes de la Moraleda. Dice, ¿vos me estás cargando? No. Sí. Me dice, vos sabés que yo escribí 2 libros de Belmes de la Moraleda y ha estado aquí, Sí. eh, supongo que hace 10 años, ¿lo conoces? ¿A Francés? Ah, No tengo, no tengo. es un catalán No tengo el gusto de, sí, que tiene un montón de libros de desarrollo personal y sí. de muchísimas cosas, pero cuando me dijo así me quedé helada, porque es más, paraba en Jodar, en Ujú. la casa de unos primos, y entonces iba y venía para mirar y ver, y que escribió, todavía yo no los he conseguido, pero son 2 libros que hablan de Ujú. las caras, al margen de lo que escribió Hay muchos, Pedro. sí, sí, bueno, hay muchísimos libros que hablan de las caras y lo Sí, que escribió Iker, sí, bueno, lo que escribió y seguirá escribiendo, no sé, y seguirá viviendo de eso muchos años seguramente. Pero el primer libro, también hablo de ello, el primer libro que se escribió sobre las caras, precisamente no miró a las caras desde el punto de vista de fenómenos parapsicológicos, uh-huh, sino que es un libro de sociología. mira, Y ese libro salió en el año 72. Conforme estaba, además, tuvieron la gran virtud de meterse en Belmez con sus manetófonos, un equipo de, no sé si eran sí, mucha gente, y que se llama Sociología del Milagro, las caras de Belmez, Sociología del Milagro, caras de Belmez, ¿no? es interesante. Y, y, y lo que ellos te cuentan, ¿no? Pues nosotros llegamos al fogón donde estaban las caras y en vez de quedarnos mirando las caras y allá al suelo, como todo el mundo, pasmado y haciendo lucubraciones e inventando teorías, pues nos dimos la vuelta, lo dicen ellos, nos dimos la vuelta y lo que hicimos fue mirar a la gente. Cogimos nuestra grabadora, un magnetofón de aquellos que había entonces grandes, y en vez de hacer una psicofonía como argumosa a las caras, lo que le hicieron una especie de psicofonía al pueblo. Y si vieras la cantidad de cosas que he descubierto sobre mi pueblo, que yo intuía, pero que no tenía todavía la certeza, a raíz de ese libro, pero a raíz no tanto de lo que me teorizaran los sociólogos, Sí, sino de lo que decía, transcrito literalmente con la manera de hablar de Belmez de la Moraleda de aquellos años, del año 71, que ha cambiado algo. Eh, cómo te cuentan lo que ellos sienten, lo que ha pasado, no solo eso, sino cómo es su pueblo, a qué se dedican, qué opinan de la vida, todo eso. qué Y bonito. eran cosas que yo intuía y que yo iba buscando y quería para el libro, de momento me aparecen y me lo dicen mis propios paisanos, la gente que era más mayores e incluso hasta gente, hicieron entrevistas hasta gente de 12 años, creo. Eh, y te cuentan lo que tú vas buscando confirmar, que tú sabías, pero que necesitaba una confirmación de eso. Ese libro hace eso. Y lo hizo, además, lo bueno es, como dicen en sociología, que tuvieron una cosa que no suele ocurrir, que tú vas y haces una entrevista desde el punto de vista sociológico y se te puede viciar la cosa porque la gente se sienta un poco
cohibida a la hora de hablar. No. Claro. La gente de Belmez, en ese libro y en esas transcripciones que hicieron, estaba encantada de abrirse, de desnudarse del todo, porque lo que querían era ayudar a que se supiera qué era aquello. Y todo el que venía y que tuviera un poquito de etiqueta de científico o de investigador, lo aceptaban como algo que iba a Claro. ser bueno para el fenómeno, ¿no? Sí. Y lo que querían era, y querían ayudar, todo el pueblo quería ayudar a que eso se conociera, pero que eso se conociera para que se supiera lo que era. Lo malo es que va a hacer 50 años de aquello, y ni tu amigo Pedro Amorós, por supuesto, Iker Jiménez nunca, y ni muchos que han venido, ni Bender, que fue el que más hizo y lo hizo al El principio, alemán. han conseguido aclararnos nada, nada. Y no. Ahí está, y todavía nadie se explica. Debe haber, yo no pienso que sea un fenómeno paranormal, yo creo que las caras debe ser un fenómeno científico. Lo que pasa es que todavía no se ha descubierto la ciencia que explique eso. Yo creo No se ha descubierto la exactamente ciencia que lo mismo explique que eso. vos, que es científico. Para mí es científico. Cuando las Pero vi, no sé, pero sí, pero todavía no. Mira, acá te pone un eso, mensaje que yo por los sí. nombres, a la gente de acá los conozco de verlos, pero por los nombres no. Juan Fernández Pico dice, el que más fotos y videos de las caras tiene que haber puesto soy yo desde el primer día. Sí, sí que tiene, Juan sí que tiene mucho, es verdad que tiene muchos vídeos y muchas fotos. Creo que algunas de sus fotos salen en un reportaje de la Radio Televisión Italiana. Y la Ujú. verdad que tiene una buena documentación al respecto, Juan. Ujú. Bueno, entonces Juan, cuando me veas por la calle, decime, yo soy Juan, y si hay información me das, porque yo soy científica Lo y que me pasa, encanta. Juan le pasa lo que a mí. Juan vive en Madrid. Juan vive en Madrid, pero va mucho Ah, por verme, por lo menos. bueno, Pero sí, bueno, no, pero sí, ya. si no ya cuando estés vos acá y esté, vos vas a decir, ese es Juan. Ujú. Yo te Bueno, lo digo, yo te lo digo. eh, bueno, y qué, ¿cómo van las ventas de este libro? Bueno, Bueno, pues la verdad que de momento no me ha dicho el editor solo nada más que, oye, se va vendiendo. Según parece creía que no se iba a vender, pero bueno. ¿Por Yo, qué? vale, pues sí, se va vendiendo. No sé, no sé. La verdad que es mi primer libro. Yo no tengo ninguna pretensión. Bueno, sí tengo, todos tenemos pretensiones. Sí, Les digo, bueno, quiero pero decir, es lógico. yo he decidido, tengo 55 años cuando me he puesto a escribir mi primera novela. Vale, ya bastante Yo madurito. estoy Bueno, en lo mismo, Juan. quizá lo tenía que haber hecho antes. Ya, Con la ya, misma edad ya lo sé que lo has estoy dicho haciendo antes. lo mismo. Somos, pues esa es la historia, ¿no? Pues, hay una cosa que sí tengo clara y que tienes que, bueno, y si yo me he necesitado 55 años para darme cuenta de eso, pues lo he tenido que necesitar, y ya está. Hay gente que sirve para hacer pan, hacen un pan fenomenal, panaderos. Hay gente que son unos grandes abogados, sirven para la abogacía. Y yo creo que para lo que sirvo, y aunque haya tenido que pasar 55 años, creo que para lo que sirvo es para escribir. Y es lo que hago, y es lo que estoy haciendo ahora. No sé hasta qué punto lo podré hacer, no sé cómo me irá, pero no me voy a morir sin intentarlo. Y luego hay otra cosa que me pasaba con este libro y este libro es muy especial por muchas cosas, porque este libro primero es decir, por fin he podido escribir y ya lo he hecho y aquí está y aquí os demuestro. Pero una cosa que me pasaba desde que era ese niño de 5 o 6 años, que toda esa curiosidad que yo tenía y que yo me escondía por ahí a ver esas cosas, es porque tenía esa inquietud, o sea, inquietud por contar cosas, observar, ver, descubrir, todo eso. Sí. Pues yo sé que ese niño que yo era cuando tenía 6 años, ahora que era un niño de verdad un poco retraído, que siempre estaba por eso ahí escondido. Además, de ser así, de que no hablaba mucho, a mí conseguía, aparte de porque era vecino, que no me echaran de allí y conseguía enterarme de muchas cosas. Claro. Jugaba un poco al niño invisible, así que era como allí yo me hacía el invisible y yo veía muchas cosas que he contado en el libro, ¿no? Pues digo, pues creo que ese niño que era bastante seriote y un poco retraído, hoy, hoy sé que es el niño más feliz del mundo. Y es, y es lo que a este hombre de 55 años le hace sobre todo feliz.
que ese niño haya conseguido contar su historia y decir esto que como yo era, como yo parecía, yo no era tan dicharachero como ahora, ¿no? Entonces, y esto era lo que yo quería decir, lo que yo quería contar. Y mi yo de 55 años lo ha contado. Yo te felicito porque siempre se habla desde el desarrollo personal de cuidar al niño interior, Ujú. y de no abandonar los sueños, porque no existe edad para cumplir los sueños, ¿no? Sí, sí. Y que escribís muy bonito, porque hoy leí en el blog tuyo, en el Almesino. ¿Por qué se llama Almesino? Pues porque Almecino, había muchos Almecinos, ya no quedan tantos, creo que queda uno y no sé si lo mismo me equivoco, ¿eh? Yo sé que hay uno precisamente en un terreno que es de mi esposa, Sí, Las Tres Cruces. Antes había muchos almecinos, bueno, almez, ¿sabes? No conoces el árbol, ¿no? Pues los no. almecinos dan un fruto redondo, que es una valla, que Ujú, es casi todo hueso, pero la piel y lo poquito que no tiene, que tiene de pulpa, que no es hueso, ¿eh? Es un fruto redondo, pequeño. sí. Eso está muy dulce. Entonces lo que hacía, eso te lo comías y te quedabas con el hueso y con el hueso y un canuto, lo que hacías era hacer Jugar. guerra, así, pues Bueno, por el eso, artículo que escribiste en agosto de este sí, año está ¿cuál bellísimo. es? Pero no sé El cuál es el... miedo racional versus terror Ah, infundado. sí, Eh, la verdad que sí. Coincide tanto con lo que hablo con Diego, no el de las caras, sino mi vecino, Sí, de lo que era la época cuando él era joven, que él dice que la sí, gente tiene miedo ahora, no sabe de qué, que miedo se tenía en la guerra. Y es verdad, es sí, verdad. Yo digo, el pánico y el terror de la gente por esta pandemia, ¿no? Digo que aquí se han vivido cosas serias, se han vivido guerras, se ha vivido hambre. Digo, ¿cómo puede ser que tengan tanto miedo con esto, ¿no? Que uno puede ir a comprar, como decía Diego, y tienen para comer. Nosotros no teníamos para comer. Entonces dice, hay cosas que no tienen sentido, ¿no? bueno, Que la gente no se acuerda de la historia, dice él. sí, también pasa eso. Además, no se acuerda de la historia y eso te da, tienes miedo a lo desconocido, a lo que no sabes Sí, cómo va a claro. ser. Y es verdad que este virus es muy desconocido y te lo Sí. digo yo que lo he padecido, te lo digo yo que lo he padecido. Ah, Y tiene cosas que yo no he sentido. Con este virus yo he sentido cosas, con esta enfermedad, porque tú dices, es como sí, si tuviera una gripe. No, no es una gripe. no, Es una cosa, además, que cuando ya eres negativo, cuando yo soy negativo, todavía lo notas ahí atrás. sí, en la espalda. Pero yo creo, yo me lo he planteado y si no, no estaría, estaría engañándome a mí mismo con el artículo que hice, ¿no? Yo me lo tengo que plantear de la siguiente manera. Tenemos que seguir viviendo y este virus y otros que muten y que sean peores de ese mismo, ¿no? Seguirán todavía. Igual que la gripe. La gripe empezó así en el 18 y mira por dónde va y no se ha ido. Pues el coronavirus, diferentes versiones del coronavirus vamos a tener ya toda la vida. Qué bueno. Ya toda la vida. Vamos a tener ya toda la vida. Y tendremos que acostumbrarnos a eso y a vivir con él y como te estoy diciendo yo, y a sentirlo porque lo sigue sintiendo después de haberlo padecido. ¿Eh? Ujú, Y yo afortunadamente no tuve que estar en el hospital ni nada, pero sí gente muy cercana a mí que ha tenido que estar en el hospital, ujú. pues lo ha pasado bastante mal, lo ha Sí, pasado sí, muy, muy, muy mal. De tal manera, lo ha pasado tan mal que no te lo sabe describir. explicar. O no te lo puede, no se atreve a describirlo. Sí, No se sí. atreve a describirlo. Lo que pasa es que el miedo, el, Pero ese miedo sí es racional, porque ese es el que has sentido en tu propia. Pero tenerle miedo a que te contagie alguien que lo ha tenido, ¿no? Yo ahora voy al pueblo y me dicen, tú como has tenido el virus, yo no, yo voy a intentar ir a 20 metros a ti, vaya que me... no tiene Eso ya sentido. no es eso ya no es racional, ¿no? No, Y eso es lo que yo más o menos, mira por dónde era lo que yo escribí en aquel artículo y al sí, final pues te lo puedo decir sí. por experiencia propia, ¿no? Sí, sí, no, pero está fantástico el paralelismo que haces de los miedos que tenían los niños de las caras o no, Sí, con el miedo a la pandemia, ¿no? Después claro, lo voy a subir, voy a poner el link sí, debajo del video porque está gracias, muchas fantástico gracias. escrito, está fantástico. Este, bueno,
¿Y qué opinaban tus amigos? O sea, el grupo de chicos que jugaba ahí en la calle. ¿De qué opinaban? Claro, ¿qué decían Pues los la verdad, niños de eh, ese fenómeno? ¿O nadie decía bueno, nada? estábamos todos boquiabiertos, Gabriela, era una cosa nueva, muy nueva, y estábamos todos viéndolas venir. Y eso se desarrolla así en el libro, ¿no? Estábamos siempre expectantes a ver qué grupo venía, y a verlo, y a ver quién eran. Luego, como también venía gente famosa, Claro, gente, muchos que nosotros no conocíamos, que claro. nosotros no conocíamos. Decían, esta señora es una actriz de teatro que yo, y te decía la vecina, yo lo sé porque la he visto en las revistas y además que yo la veo Claro, en Estudio Uno, un programa que había de teatro sí, en televisión española en los años sí, 70. Pues, bueno, y se llama no sé quién, pero yo no conocía a esa actriz porque yo no veía el claro, Estudio Uno. claro. Un Bueno, niño de 6 años no no, estaba viendo el Estudio no, Uno. y además no todos tendrían la posibilidad de tener televisión, a lo mejor en esa época. No, entonces la verdad que entonces había pocas televisiones. Claro, Y eso es otra. También, claro, pues ya se habla de un poco de todo. Y en el libro, pues todo, hay que hablar de todo el entorno que teníamos, ¿no? Si teníamos la suerte de tener televisión, que no todos tenían esa suerte, resulta que hubo mucho, por la orografía de Belmez de la Moraleda, con cierta máquina ahí puesta y tal, ujú, pues había mucha dificultad para ver la segunda cadena. De hecho, no tuvimos segunda cadena hasta bien entrados los años, ya casi los años 80 fue cuando la mira, segunda cadena se vio bien en Belmez de la Moraleda, ¿no? Y ujú, entonces nosotros, sobre todo yo, que siempre he tenido muchas inquietudes musicales, pues veía las revistas, las programaciones de la segunda cadena y era donde estaban todos los programas musicales que yo sabía que a mí me iban a gustar, ¿no? Y porque entonces sos hablo de músico esos programas, aparte. Vos aparte sos bueno, sí, músico. algo, 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 No, algo algo de no, música, sos sí, músico. algo tenemos. Bueno, además lo próximo que estoy escribiendo, lo que ya tengo casi casi mediado, porque hay que seguir una vez que empieza, ya tienes que seguir siempre, tiene mucho que ver con la música, tiene mucho que ver con la música y con el desamor. Ah, Bueno, qué bueno. hecho este inciso, yo pues me hablaba y me imaginaba cómo eran esos programas sin verlo. O si Claro, alguna vez no sé, veía por casualidad una cabecera que ponían en la primera cadena de un programa de la segunda, pero no solía ser muy normal del todo. claro, claro, no, Y, no. y eso sí. ¿Y cómo era la señora María? La señora María, esa es la pregunta clave de cómo era. Mira, nada más en el primer capítulo, no te voy a decir cómo era No la me, señora no María. me, no me cuentes todo, porque yo lo voy a leer No, el pero libro. nada más que empieces, nada más que en el primer capítulo, ya en el primer capítulo, hago una descripción bastante, yo creo que es bastante fiable de cómo era en aquel año 71 la señora María. Entonces ella tenía la edad que nosotros tenemos ahora, más o menos, quizá Claro, unos pocos menos, claro. 50 y pocos, tenía 50 y pocos. Lo que sí pasaba era eso sí te lo diré, pero eso lo sabe todo el mundo, porque ella siempre ha ido vestida de más o menos de luto, siempre ha ido de negro, y entonces también estaba vestida de luto. Y el luto le hacía parecer bastante más mayor de lo que era. Sí, Y porque luego ya, ella nunca se ha teñido el pelo, ya, claro. aunque entonces, entonces ya empezaba a tener un poco el pelo con canas, ¿no? Ujú. Eso físicamente. Eh, Luego también la señora María tiene una evolución, como todo, como las caras tuvieron una evolución, como Belme de la Moraleda como pueblo tuvo una evolución, como el niño que cuenta la historia tiene una evolución, la señora María también tiene una evolución, pues que al principio está muy asustada, como es normal, luego se acostumbra a aquello, tanto que son como sus amigas. María hablaba con sus caras y te lo decía, yo es que hablo con mis caras, eso lo decía ella, ¿no? Sí, Y luego, no sé si por lo que hablan de ella, por eso cuando empiezan a decir que es una medium excepcional y todo aquello, pues ella todo eso se lo va grabando, se lo va diciendo para sí, y de ser una señora, bueno, que se casó con un viudo cuando ya tenía lo que sí, se dice en Belmez, dicen, entonces decían, una moza vieja,
A sí. ver, creo que cuando se casó tenía casi 30 años, no sé, que más o menos, o Mm, ya lo habéis pasaba. Se casó con un viudo que tenía ya hijos de su edad, de ella, ¿sabes? Pues, y verse así un poco cohibida por la situación que tenía, ¿no? Porque es una claro, situación nueva. De momento, de golpe tú te ves casada con un señor muy mayor que tiene hijos de tu edad, ¿no? claro. Y, y luego ella tiene sus dos hijos, que son Diego y Miguel, aparte de los hijastros, y, y de verse así, que no era nadie, a que todo el mundo le diga que ella tiene un poder excepcional que no lo tiene, o que lo tiene muy poca gente, o que puede que en el mundo solo lo tenga ella. Claro. Pues eso, quieras o no, te hace creértelo, que también, pero yo creo que incluso lo llegó a manejar bastante bien. Ujú. Cuando le gustaba, cuando había que valerse de eso, pues se valía. Pero Claro, eso fue un hándicap también. A ella también le pasó las caras. Ella pasó a ser una persona de que todo el mundo opinaba lo que era sin ella saber ciertamente qué quería claro, decir aquello. claro. Pues, pues imagínate, Mira. es la verdad que María en ese aspecto, pues fue la que tuvo que bailar con la más fea, como dice, ¿no? Sí, claro, porque me imagino yo que sería una persona que no tendría mucha cultura, ¿no? De escuela, digo. Y No tener tenía que mucha hacer, cultura de escuela, era casi analfabeta, pero o analfabeta del todo, pero a María se le veía, se le intuía que era una persona muy inteligente, claro, bastante, no voy a decir muy inteligente, bastante inteligente, y no solo por esa inteligencia que le suponen todo de extrasensorial. Aparte de eso, María era una persona muy, muy perspicaz, y la verdad es que no la ibas a engañar así tan no, fácilmente, lo, ¿no? Si había alguno que intentaba al principio tomarle el sí, pelo, de momento, de me momento se dio cuenta imagino, que, me que, que- que- imagino que no podías hacerlo. toda la gente que habrá querido sacar rédito de esa señora, me imagino. Y algunos con muy buenas palabras y con mucho lisonjeo, pues consiguieron engañarla alguna vez, pero bueno, pero ella se cobraba luego a los que la habían engañado, ¿eh? A Iker Jiménez le pasó una vez algo por eso, ¿eh? Ujú, Lo tuvo vetado mucho tiempo precisamente por algo que, ujú, sí, sí, que ella creía que había hecho mal después de todo lo que ella en realidad ella le había abierto su casa de par en par claro, para que hiciera sus libros, para que hiciera sus sí, investigaciones, sí, y hubo un artículo suyo, que además hablo de él en el libro, en el que María se sintió muy defraudada con Iker Jiménez. claro, sí, sí, sí. Y con Pedro Amorós la quería un montón, es lo que me Bueno, decía Pedro, él. Pedro, la verdad, por lo que yo he podido leer de sus libros de él y de otros, hablando sobre el trabajo de Pedro, y cuando a él lo he oído también, a él lo he visto en conferencias y tal, lo he oído, y me he documentado mucho y he estado ahí viendo muchas cosas de Pedro, muchos vídeos de Pedro al respecto. La verdad que se le ve que le tenía muy, muy, un gran cariño a Sí, María, ¿no? Pero bueno, ellos ya son, tanto él como Iker, como Fernández, como tal, toda esta gente, son ya la última generación, bueno, ya, ahora hay ya una nueva, ¿no? Pero eran sí, la nueva generación de gente, es como ya la segunda o quizás la tercera ola que le venía a María de investigadores, ¿no? claro, Y siempre todos era como, mira, que sí, que ahora ya sí esto se va a descubrir, ahora sí van a hacer claro, cosas buenas por mis caras, ¿no? Van a hacer cosas buenas por mis caras. Y ninguno, al final, todo, incluso Pedro, claro. y si no, y si no lo discutimos él y yo cuando quiera. Todos, todos, al final supusieron una decepción, si no para María, si Pedro quiere entender que María no se decepcionó con él, eh, para la gente de Belmes, como te decía al principio, que siempre ha querido que alguien nos diera una solución y dejarse de teorías, de teorías, de teorías, e incluso de intentar a ver cómo se hacen las caras y todas esas cosas que me parece un desarrollo o un planteamiento científico que está muy bien, pero que ir a lo mismo de siempre y no dar con lo que se tiene que Claro, dar. Hay que, claro, porque muchas veces te da la impresión
no sé, lo mismo me equivoco, pero lo digo como neófito, como que yo no soy parapsicólogo, pero sí como alguien que a esto le afecta mucho, como un habitante de Belmez de la Moraleda y como alguien que lo ha sufrido y lo ha visto desde el principio, mucho antes que el señor Iker Jiménez y que el señor Pedro Amorós pasaran por aquí. Claro. Eh, eh, lo que se ve es que siempre andan dándole vueltas a lo mismo. Siempre allí dando vueltas a la misma historia, a las mismas teorías, a la misma... Explicarme de otra manera aquellos programas que hizo en Cuarto Milenio Iker Jiménez, ya además sobre sus dos libros, primero hace sus dos libros principales sobre esto, sobre la teoría del tridente, del Sí. tridente y de la conspiración, la teoría de la conspiración, y luego el otro, sobre las caras y su relación con el santuario de la Virgen de la Cabeza. Pues es volver a dos libros que ya tiene escritos, lo que pasa es que lo hace 10 o 20 años después, algunos hasta 30 años después, con unos medios que entonces no se tenían, y entonces como decir, mira, y ahora me ratifico en mi teoría, pero sí, pero me has dicho algo nuevo. Al final estamos en la misma siempre, estamos en la misma siempre. Y ahora traigo sensores, eso para Pedro. Ahora traigo sensores y ahora mis psicofonías son la leche porque tengo un aparato que no tiene nada que ver con el Nagra aquel de bobina de cinta abierta que tenía Argumosa. Claro. Pues sí, pues vale, y saca unas psicofonías alucinantes que yo las he escuchado, las que ha hecho Pedro Moras, que ha hecho un montón, infinidad de psicofonías ahí en las caras, pero ninguna tan terroríficas, tan reveladoras, tan inquietantes como aquellas que hizo con el puñetero Nagra aquel, que era un magnetófono, con aquellas que hizo Argumosa en su tiempo. Exactamente. Pero vos sabés que yo, buscando información de Belmez, desde que estoy acá, estoy buscando, y encontré que Belmez significa lugar protegido. Yo no sabía que... Mira por dónde en el inicio, se llama, bueno, es una palabra árabe, Belmez, el Belmez era una especie de, la Belmez o Belmez, es una especie de malla, la malla que había, una cota, la cota de malla que había debajo de las armaduras, precisamente para protegerte de las espadas y de eso. Y sí, y de hecho, mira por dónde, qué casualidad, Gabriela, al principio de mi libro, cuando yo se lo dedico el libro, claro, se lo dedico a mi mujer se llama Amparo, ¿no? Pues buscando en el diccionario de arabismo y demás lo que quiere decir Belmez, pues dice, en sentido figurado es amparo, protección. Mira, bueno, pues, y lo he puesto, aparece al principio del libro precisamente esto. Y sí, en realidad Belmez significa eso. Yo me quedé helada porque antes de conocer a mi marido y de estar aquí, yo buscaba protección, buscaba un lugar de paz. Y bueno, un año después, haciendo investigación, encuentro que este lugar es un lugar de protección. Y yo creo que las caras, en cierta forma, son una protección del pueblo. Yo lo veo así. A mí no sé si una protección o un aviso, más que protección, un aviso de algo, un aviso de peligro, no sé, pero al final, no sé, quieren decirnos algo, pero no sabemos qué, ¿no? Amigos, y algo que tiene que ver, y algo que no sabemos si tiene que ver con... Si han salido en Belmez de la Moraleda, será porque tiene que ver con Belmez de la Moraleda, ¿no? Entonces la gente de Belmez nos decimos, ¿qué queréis decir? ¿Pero qué sois? ¿Qué sois? ¿Qué sois? Sobre todo, esa es la pregunta que nos venimos haciendo desde el año 71 y que nadie ha contestado. Nadie sabe. Nadie ha contestado. Yo tengo mucha percepción y cuando entré a la casa de Miguel y de Diego, me dio muchísima paz. No me provocó ni miedo ni nada extraño. O sea, me dio mucha paz. Y además están atrás de la iglesia y hay muchas cosas. Yo estoy investigando. Por mí, para saber, no para hacer ningún tipo de libro de Belmez ni nada de eso, pero para saber dónde estoy, ¿no? Y cuando me preguntan contestar coherentemente, no pavadas. Pero es un lugar de protección. Esto es un lugar de protección. Y que vos tengas amparo, ¿no? Y que vos tengas amparo, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Mucho que ver. ¿Qué le dirías? Ahora que he hablado de Espera, deja, antes que, por lo que has dicho, antes que se me olvide. Yo
yo no he hecho, quiero que quede claro, yo no he hecho un libro de las caras por decir, "Buah, otro que se aprovecha y otro que viene y hace el libro de las caras". Es lo que te decía antes, quiero que quede claro, sobre todo para mis paisanos. Esto va para mis paisanos, esto va en clave muy, muy interna y que ellos, y quiero que ellos lo tengan claro sobre lo que yo he hecho en el libro. Yo no he hecho un libro por decir, yo tengo que venir a hacer el libro de las caras antes que venga otro de Belme a hacerlo porque nosotros somos los que más sabemos de las caras. No, yo tenía que hacer un libro sobre mí y hablar sobre mí era pues como en el poema de Cavafi, ¿no? Yo era como Ulises, me fui, estuve por ahí dando vueltas muchos años y luego me di cuenta que era en mi tierra donde estaba mi yo. Y mi yo es Belmes de la Moraleda, pero es que mi yo Belmes de la Moraleda, en mi yo Belmes de la Moraleda, en mi ADN están las puñeteras, hablando mal y pronto, pero de manera simpática, las puñeteras de manera simpática, cara. Y eso, y eso lo tiene que saber el nieto de la señora María, los hijos de la señora María y todo lo que sea. De mí y de toda la gente de Belmes de la Moraleda, nosotros está el ADN. Y además, ya no solo eso, es lo que te dije antes, las caras ya son una cosa muy popular y ya es una cosa que se nos escapa a todos, a todos. Y cualquiera puede escribir y decir y hablar y hacer chistes y lo que sea sobre las caras, porque es eso algo que ha trascendido por completo. Uh-huh. Y Juan, perdona que te haya interrumpido. Bueno. no, está clarísimo que tu libro habla desde tu niño. Y está bien claro, como me preguntaban recién acá cómo se llama el libro, Los niños de las caras. Está clarísimo que tu Este libro es el está, libro, ahí mostralo que está. yo no lo tengo. Uh-huh. Y la foto es preciosa. Bueno, Este, esa foto se hizo, y hablo de esa foto. Además, te voy a leer el pasaje, he elegido un pasaje para leer y lo voy a sí, leer precisamente de esa dale, foto, habla de esa foto. sí, sí. Y Es voy a que hacerlo. en Bueno, realidad está clarísimo que el que está escribiendo es tu niño y es algo que vos necesitabas hacer, tu niño necesitaba hacer. No tenés que disculparte ni aclarar nada. no, pero no es disculparme, pero bueno, pero es una aclaración, porque muchas veces hay gente que sin leer el libro, porque yo no sé que, porque sé que no van a leer el libro, van a estar hablando del libro. ¿Y a vos te importa lo que Y digan yo los quiero, demás? no me importa, pero como no me importa, también digo lo que yo pienso, porque no me importa. Y ya Exacto. está, ¿vale? Eso es. Bueno, pues esta foto de las niñas de las caras, bueno, voy a leer un poquito Sí. voy a leer un poquito más de lo que va esa foto y cómo es la historia de esa foto, ¿no? Mediodía, sol de invierno agalvanado y obtuso, incapaz de aliviar la picazón del frío. Y me cojo las mangas, escondiendo mis manos enrojecidas e hinchadas. Pienso que un rato de juego, a la par que nos atizamos a calientamano, me haría entrar en calor. Pero es muy tarde para la distracción y algo pronto para la comida, que a las 3 sin falta, de nuevo en el aula, con un nudo de doble hartazgo en la boca del estómago, papas guisadas con reprimenda y los últimos gajos de una naranja churreteados por las comisuras de la boca. En una esquina, mi prima aplasta el balón rojo y enorme de los topos negros, entre la escayola del brazo y su cadera. 20 niños, casi todos del vecindario, a excepción de 2 o 3 que pasaban por allí, en el preciso instante que el periodista del diario Jaén se disponía a disparar su objetivo. Justo en la otra esquina, casi huidos por una creencia natural al salirnos del cuadro, yo paso la mano por los hombros de mi hermano, que guiña un ojo nada cómplice al fotógrafo, porque desconfía de la cámara y eso le hace parpadear de manera intermitente, como un tic nervioso, mientras que con toda la irreverencia de un niño de 4 años, chupa su dedo índice. Manipulo con cautela la raída fotografía cuyos blancos, grises y negros se han degradado hasta adquirir una tonalidad parduzca que me lleva a pensar, se desgastan los recuerdos por el desuso. Qué hermoso. Es hermoso. Vale, Juan, te gracias. felicito porque está tan lindo. Y creo que a todos los que tenemos esta edad, que estamos tratando de sanar y cuidar a nuestro niñito interior, yo creo que es un libro que a toda la gente que quiera sanar a su niño interior, ahí va a haber muchas cosas que le van a ayudar, ¿no?
yo creo que ahí hay seguramente. mucho, mucho, mucho. Esa ha sido la intención. Siempre es la intención cuando escribes eso, que te venga alguien y te diga, oye, pues me ha valido, oye, pues me ha reconfortado o me ha recordado algo y te doy las gracias porque lo hayas escrito. De verdad. Es que Cuando eso te sí. dicen eso es cuando de verdad, aunque te lo diga solo una persona, es cuando No te sientes bien. importa. Y lo demás, Mira, ahí te pone una y Díaz, bravo Juan. mi Una amigo y Unai, Díaz. compañero de Unai. trabajo. Hola Yo Unai. te digo que sé que es un libro que va a ayudar a mucha gente porque hay mucha gente antes y durante la pandemia que está tratando de cumplir sueños, de ser feliz y de sanar a su niñito y a su niñita. Entonces, me encantó la foto, creo que a toda la gente esa foto le va a provocar recordar muchas cosas de su niñez, y sobre todo la gente que ha vivido en pueblos. Yo soy de ciudad, pero pasaba mi infancia en Tandil, que es un pueblo de Argentina muy chiquito, igual que este, muy turístico, ahora enorme, pero cuando yo era chiquita era así, las sierras, ir a trepar y demás. No, no es casual que yo esté aquí. Así que me encanta, y voy a ver si mañana no hay tanta gente en lo de Silvia y me voy a ir a buscar el libro para Muy bien, leerlo y después contarte qué me pareció. Pero solo con ver la muy foto bien, ya me gusta, ya me gusta. ¿Qué muy le bien. dirías a toda esta gente que está por acá que cómo podemos vender Belmes? A ver, para que venga más gente. Bueno, bueno, pues sobre todo para vender Belmes, lo mejor que tiene Belmes es su gente, primero que todo, porque si fuimos capaces de ponernos en contra en esos años, en contra del régimen de la dictadura de Franco, de una manera casi inconsciente, pero lo hicimos, desde el primero al último, desde el alcalde al último niñito, pues también somos capaces de hacer muchas cosas. Y somos una gente, y tú lo has visto sobre todo, somos una Sí, gente muy hospitalaria que nos encanta enseñar nuestro pueblo y que cuando enseñamos, hemos aprendido a enseñar nuestras caras gracias a ese centro de interpretación, que es eso, te interpreta las caras, te dice lo que tienes y luego ya vas y las ves. Y te das cuenta que aquí no se está vendiendo ningún bálsamo de fierabrás ni nada de eso, ¿no? como decimos en Luego, la Argentina, gente de Belme, sobre todo, es una gente, no, no se gente vende noble, humo. no se vende humo, por eso, porque somos una gente noble y muy agradable de tratar. Sí, Y eso es la materia prima de Belme de la Moraleda. Y ya, teniendo eso, ya todo lo está, demás que viene, vengan. viene rodado, viene rodado. Hay que hacer más lugares para que la gente pueda pasar el fin de semana. Ah, pues sí. En tantas casas cerradas, qué pena que no se hacen casas rurales para que pueda la gente pasar un fin de semana. Bueno, Ya lo vamos a hacer. vamos a ver si vamos saliendo de esto entre todos. Ahora mismo vamos a pasar unos años muy malos Sí, en todo el mundo, unos años muy malos en todo el mundo y a ver de a cómo vamos. poquito, a ver cómo sale. La imaginación al final es la que nos hará salir de esto, seguro. Por supuesto, Y eso es una salida y eso es un camino por largo, supuesto. la verdad. Juan, te agradezco un montón que hayas querido estar en mi ciclo. De, Ha sido un placer, Gabriela. La verdad es que me he pasado un rato gracias, muy bueno. Me lo he pasado muy bien. He hablado de verdad con toda libertad porque he estado muy a gusto contigo, de verdad, Gabriela. gracias, Muchas gracias. gracias, Juan. Bueno, nos veremos pronto, si Dios quiere, Eso espero. y te escribiré para contarte cómo me gustó tu libro. Muy bien. Vale, Un gracias. beso, Y gracias a todos. Un beso. un Adiós. beso enorme, hasta prontito, Juan. Adiós. Gracias a todos los que estuvieron por acá y no se olviden, Belmes de la Moraleda, provincia de Jaén, Andalucía, un lugar precioso para vivir y para venir a visitar. Un besito a todos y gracias los que están por allí.